Estamos con la licenciada María Asunción Osuna, quien nos va a aclarar algunas de las dudas en relación al actual marco jurídico agrario y el papel de las asambleas, comisariados y principales actores del rompecabezas que implica la llegada de empresas de energía renovable. Yo soy licenciada en Derecho, tengo 24 años de experiencia en Derecho Agrario. Estuve por 17 años en Procuraduría Agraria y mi trabajo en los años recientes pues básicamente ha sido la negociación de tierras para los proyectos de diferente índole en los ejidos. Mis últimos años de gestión en Procuraduría Agraria los llevé en el programa Fomento a la Inversión Pública y Privada, que era un programa que tenía por objeto vincular a los ejidos y comunidades con los proyectos productivos. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones jurídicas básicas necesarias que una comunidad agraria o un ejido deben considerar antes de involucrarse en un proceso de contratación para un proyecto eólico? Bueno, lo primero que debe de contemplar el propietario de la tierra, en este caso el ejido o la comunidad, es que al otorgar las tierras para que las use un tercero, pues están entregándolas para que las use un tercero. Específicamente en el de los proyectos eólicos, una de sus grandes ventajas que yo le veo es que pueden combinarse con algunas actividades y salvo el espacio que ubica la torre que sostiene la hélice que genera o el aerogenerador, el resto de la superficie perfectamente puede seguir siendo utilizada para las actividades que cotidianamente tiene el ejido. Sin embargo, los ejidos tienen que tener muy claro sus restricciones respecto de qué tan cercano pueden colocarse del aerogenerador, qué tanta superficie va a ser circulada y les va a ser impedido que se usen. Tienen que tener claro que, por ejemplo, en la época de construcción ellos pues prácticamente no van a poder estar en una superficie mayor. ¿Por qué? No tanto por lo que provoca el aerogenerador, sino por el peligro de que en la construcción pudiera haber un accidente. Creo que las cláusulas del contrato deben ser muy claras, el plazo, las formas en cómo va a acceder la empresa o los inversionistas a la tierra también debe estar muy claro. ¿Qué implica el hecho de que el inversionista va a ir a asociarse con otros posibles empresarios, va a ir a pedir préstamos y se tiende a confundir, dice, no, es que él va a ir a hipotecar mi tierra, ¿no? No, en realidad el inversionista no va a hipotecar su tierra, va a hipotecar el proyecto en el que ellos le dieron en arrendamiento, ¿no?, la tierra. La otra es la parte del impacto social que el proyecto va a tener en la comunidad. ¿Por qué? Porque decimos, no, pues todo es progreso, pero no necesariamente el impacto económico, la mejora económica es todo felicidad. Porque decía por ahí un ejidatario muy sabio, ¿no? Decía, yo no quiero luz en mi pueblo. ¿Y por qué no quieres luz en tu pueblo? ¿No? Dice, porque si hay luz van a poner un expendio, y si ponen un expendio va a haber borrachos, y si hay borrachos va a haber accidentes. Entonces tendemos a minimizar ese impacto social de lo que tiene un proyecto hacia la comunidad. Y esa es una labor muy importante que se debe de evaluar un antes y un después, y a lo mejor irle induciendo a la comunidad a pensar que probablemente si el proyecto se desarrolla, su vida cambia como la conoce. Las comunidades agrarias y los ejidos, ¿en qué deben estar más atentos para evitar problemas internos ante la oferta de contratos para aprovechar sus recursos? Muy buena pregunta.
Normalmente en las comunidades, en los ejidos, siempre existen ejidatarios que son un poco como ajenos a la comunidad, ¿no? Los que viven en la ciudad, los que se fueron al extranjero por cuestiones económicas y también en algunos casos los que han llegado a comprar derechos o los que han llegado por sucesión, pero que eran personas que no estaban arraigados en la comunidad, o en muchas veces ellos mismos son los que traen a la empresa, ¿no? Pero la comunidad generalmente no está preparada para este nuevo cambio. Por otro lado, a raíz del 92, a raíz de los cambios a la ley agraria, pues se le reconoce a los ejidos y comunidades la legítima propiedad de las tierras que les fueron dotadas. Y por un decreto, pues se les establece que ya son adultos y que pueden decidir qué hacer con sus tierras. Sin embargo, esta modificación a la ley y estas nuevas facultades no vinieron acompañadas de una capacitación real sobre cómo ejercer esos derechos. En el caso específico de los contratos es la fracción quinta del artículo 23 el que contempla la facultad de la asamblea para poder otorgar el uso a terceros de las tierras ejidales. Cuando la asamblea va a entablar un proceso contractual con empresas de energías renovables que necesitan aprovechar el viento en su territorio, ¿qué significa la ocupación superficial? O sea, los términos del contrato para compensar al ejido por ocupar su territorio por determinado tiempo. La ley de la industria de la energía eléctrica establece algunas pautas que se deben de seguir en el proceso de una empresa hacer un contrato con un núcleo y intenta que la decisión de la asamblea sea una decisión informada y de alguna forma establece algunos lineamientos distintos a los que señala la ley agraria en relación a cómo se deben de hacer los contratos. También establece que el INDABIN deberá de decir cuáles son los precios, vamos, como establecer un listado de precios de acuerdo a la zona, de cuánto es lo mínimo que vale la tierra para poder calcular la afectación o el pago de la servidumbre o el pago de la afectación por las construcción de las líneas de paso o las líneas de interconexión. Sin embargo, aún no existe ese catálogo de precios que debió haber salido pues ya hace 2 años, ¿no? La ocupación superficial es un tema ambiguo en la legislación que conecta el derecho agrario con la gestión eléctrica. ¿Podría suceder que estoy vulnerable a la indefensión de mi propiedad frente al interés contractual de la empresa? Bueno, esa es una de las partes que es muy importante. O sea, tiene que tener el propietario de la tierra claro cuáles van a ser las restricciones. Porque si al final del día, vamos a suponer, se hacen los estudios de viabilidad del proyecto, se determina que el proyecto es viable y empieza la fase de construcción y entonces las actividades que tú hacías en esa tierra ya no las vas a hacer, pues ahí tu indemnización a la que tienes derecho es mayor que si tú puedes seguir usando tu tierra como la podías venir usando y el proyecto únicamente te va a limitar ciertas áreas, ¿no? Normalmente en los proyectos eólicos que se dice, bueno, pues es que podemos perfectamente convivir la actividad que tú realizas con la actividad que voy a realizar. Desafortunadamente, si el ejido no fue bien asesorado o el ejido se fue con un acompañamiento pobre, llegan a existir contratos donde el ejido pues
pierde el control de sus tierras y entonces está recibiendo una indemnización o está recibiendo un pago mucho menor a lo que debería haber recibido si él hubiera estado muy consciente desde el principio de que su afectación o su actividad productiva iba a ser limitada. Yo generalmente le digo a todos los ejidatarios, comuneros o los particulares cuando los asesoro, si lees el contrato y no le entiendes, está mal hecho el contrato, porque el contrato lo debes de entender. Si el contrato está bien hecho, puede estar escrito con palabras comunes y corrientes, con palabras que cualquier persona entienda. Yo les digo que sí existen los contratos perfectos. El contrato perfecto es aquel que las partes conocen y están dispuestos a cumplir. Se tiene que tener la claridad de cuál va a ser la superficie, al final del día, cuál va a ser la superficie sobre la cual la comunidad o el ejido va a perder la potestad. Porque si bien es cierto, es de bajo impacto, las energías eólicas es de bajo impacto, o la superficie que es impactada realmente o restringida es poca, de todos modos la comunidad tiene que estar muy consciente de cuál va a ser la suma al final. Entonces ya la comunidad ya está consciente de que va a perder la potestad o el derecho de ingresar a esa superficie. Deben de tener las empresas una vinculación y no quiere decir que estén las empresas para resolverle todos los problemas a las comunidades, etcétera, ¿no? Pero sí, cuando menos, que la comunidad lo vean como alguien cercano a ellos, no como alguien ajeno y completamente distante. Si un ejido o una comunidad agraria está ubicada territorialmente en una zona donde hay un alto potencial eólico, la empresa tiene el poder de hacer una gestión frente al Estado hasta lograr la expropiación cuando el ejido o el dueño de la tierra se niegue a firmar un contrato que no desea. De hecho, es una de las cosas que establece la ley de la energía eléctrica, la posibilidad de que se creen servidumbres, que inclusive se pueda llegar hasta la expropiación si se considera que el terreno es apto y que existe la necesidad. Pero yo creo que aquí lo más conveniente para las partes es llegar a una negociación. O sea, si bien es cierto, pueden existir la expropiación como un procedimiento para hacerse de tierras, también es cierto que la expropiación ha dejado de ser un procedimiento donde que tenga la excepción al derecho de audiencia. A raíz de los conflictos que se generó con aquel intento del presidente Fox de expropiar San Mateo Atenco para la construcción del aeropuerto de México, se tuvieron que reescribir los libros y ahora la Suprema Corte ha determinado que sí tienes derecho de audiencia en el caso de expropiación. Es decir, no están completamente indefensos los núcleos y las comunidades agrarias ante la posibilidad de que el Estado te expropie. Y pues los tratados internacionales y todo le han dado de alguna forma la posibilidad a las comunidades de defenderse del gobierno. ¿La Asamblea sigue siendo una figura que represente en última instancia el interés colectivo? Por ejemplo, cuando hay tensión entre la manera en que un comisariado está llevando a cabo la gestión como representación del ejido y la Asamblea está en una posición diferente porque siente que su patrimonio colectivo no está bien colocado y protegido, ¿la Asamblea tiene margen de maniobra? Sí, la Asamblea, la ley agraria lo establece como el máximo órgano de decisión del ejido. Y la Asamblea es la que tiene la decisión. El comisariado es un representante legal, es un apoderado legal, lo dice la ley, es el apoderado legal de la Asamblea. Sin embargo, su función tiene que ser de acuerdo a lo que establece la Asamblea. El órgano de vigilancia en una comunidad o en un ejido tiene la obligación de vigilar
que la actuación del comisariado ejidal sea acorde a las disposiciones o a lo que haya establecido la asamblea. Sin embargo, en este caso, vamos a suponer el comisariado, él firma un contrato aún en contravención al acuerdo de asamblea. Este contrato es nulo y para pedir esa nulidad de ese contrato lo pueden ir a pedir el órgano de vigilancia, los suplentes del comisariado o inclusive un grupo de ejidatarios. Pueden acudir al tribunal pidiéndole al Tribunal Unitario Agrario que determine que el contrato es nulo porque contraviene el acuerdo de asamblea. La solución para un comisariado que no acata las órdenes de la asamblea, pues es removerlo de sus funciones, que es un procedimiento que establece la propia ley agraria, que dice que a petición del 25% de los ejidatarios o comuneros se puede convocar una asamblea de remoción. Generalmente al comisariado que le piden que convoque su remoción, pues casi por norma general no convoca y termina por convocar o el Consejo de Vigilancia o la Procuraduría Agraria, pero sí puede una asamblea remover a su representante que esté actuando en contra de los acuerdos de asamblea. ¿Qué les recomiendas hacer a los ejidos y comunidades agrarias frente a una situación donde se les presenta una propuesta empresarial de gestión energética renovable? Que se asesoren. Es muy importante contar con el acompañamiento, la asesoría. Yo sé que a veces es muy difícil para los comuneros o los ejidatarios pensar en ir a contratar un abogado. Entonces, si es el caso de que su ejido o su visitador o su abogado agrario que le corresponde está muy ocupado y no puede, busquen un abogado particular. Yo creo que lo más importante es que la gente esté bien asesorada y no es tan importante el dinero que va a ganar el abogado. Sí es importante que ganemos dinero, ¿no? Porque de eso vivimos, pero no debemos de privilegiar el interés nuestro por el interés colectivo. No pueden irse solos sin acompañamiento a una negociación de ese tipo. Como hemos visto, el sector agrario tiene muchas piezas que forman su propio rompecabezas.